Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que al estudiar sobre las profecías de tiempo y cómo se relacionan con los profetas, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría divina para que podamos comprender la gran importancia de lo que vamos a estudiar. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Tal como mencioné en mi oración, vamos a estudiar en nuestro tema de hoy las profecías de tiempo y los profetas. Vamos a analizar 5 grandes profecías de tiempo que menciona la Sagrada Escritura. Ahora, estas 5 profecías de tiempo tienen que ver con algunos de los eventos más extraordinarios en la historia de la salvación como se haya registrado en la Sagrada Escritura. Estas profecías de tiempo tienen que ver con el primer profeta que menciona la Biblia. Tiene que ver con el diluvio universal. Tienen que ver con el éxodo de Israel de Egipto. Tienen que ver con el cautiverio de Israel en Babilonia. Y tienen que ver con la venida del Mesías y últimamente con el comienzo del gran juicio final. Es decir, las profecías de tiempo que vamos a estudiar no son profecías insignificantes. Son profecías que marcan los grandes eventos de la historia de la salvación que encontramos en el Sagrado Libro de Dios. Ahora, lo que quiero hacer es describir a manera de introducción la forma en que opera Dios cuando da o cuando dio estas profecías de tiempo. Hay cierto proceso que sigue Dios cuando llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Y lo que quiero es, al comenzar, explicarles ese proceso que sigue Dios. Es el siguiente. Lo primero que hace Dios es llamar a un profeta. Dios llama a un profeta. Y a ese profeta Dios le imparte un mensaje. Vinculado con ese mensaje se encuentra una profecía de tiempo. Es decir, vinculada con la profecía o con el mensaje, hay un periodo de tiempo que se menciona. Ese mensaje que Dios le da a ese profeta es siempre un mensaje que tiene que ver con el juicio. Y vamos a encontrar que ese mensaje que está vinculado con una profecía de tiempo no es verdad presente para la época cuando ese profeta hizo su obra. Nuevamente repito, levanta Dios un profeta y al profeta le da un mensaje. Conectado con el mensaje hay un periodo de tiempo. El mensaje tiene que ver con juicio y el mensaje no es verdad presente para la época de ese profeta. Ahora, lo interesante es que después que pasa el periodo de tiempo en esa profecía que Dios le dio a ese profeta original, Dios levanta a otro profeta. Y a ese profeta que levanta Dios cuando el periodo de tiempo está terminando o ha terminado, Dios le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. Y ahora este mensaje dice, el mensaje que Dios le dio al primer profeta ahora se está cumpliendo. El mensaje que Dios le da a este segundo profeta siempre es un mensaje de juicio. No solamente es un mensaje de juicio, sino que es verdad presente para la época de ese profeta. Y finalmente, bajo el liderazgo del último profeta, Dios levanta bajo la dirección de ese profeta a un pueblo remanente de él.
Nuevamente, quiero repetir el proceso porque es la base para lo que vamos a estudiar. Dios levanta a un profeta, le da un mensaje. Vinculado con el mensaje, una profecía de tiempo. El mensaje tiene que ver con juicio y el mensaje no es para la época de ese profeta. Al llegar a su fin ese periodo de tiempo, o al acercarse en algunos casos la terminación de ese periodo de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Le da el mismo mensaje que le dio el primer profeta. Ese profeta dice, el tiempo del cual habló el primer profeta se ha terminado. Ahora es verdad presente. Es un mensaje de juicio, al igual que con el primer profeta, y Dios saca a través del liderazgo del segundo profeta a un pueblo remanente. Ahora, como les mencioné, quiero compartir con ustedes 5 profecías de tiempo muy importantes de la Biblia, a donde Dios sigue este proceso. Vayan conmigo al libro de Judas, los versículos 14 y 15. Judas, el versículo 14, y vamos a leer el versículo 15 también. Aquí tenemos mención del primer profeta de la Sagrada Escritura. Se llamaba Enoc. Dice allí en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Fíjese que si profetizó tiene que haber sido profeta. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Y a qué va a venir el Señor con sus santos millares? Dice, para hacer juicio. Ahí está, un mensaje de juicio. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Dios levanta a Enoc, le da un mensaje de juicio, de que Dios va a venir para juzgar a esa generación de impíos que se mencionan aquí en Judas 14 y 15. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿de qué juicio estaba hablando Enoc? La respuesta es doble, porque Enoc estaba hablando de 2 grandes eventos que se realizaron, o uno se realizó y el otro se realizará en la historia. El primer evento fue el diluvio universal en los días de Noé. Y el segundo evento es la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Y alguno dirá, Pastor Borg, ¿cómo sabe usted que Enoc estaba hablando de estos 2 eventos? La razón es muy sencilla. El Señor Jesucristo conectó los 2 eventos. En Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 al 39, Jesús nos explicó que lo que sucedió en los días de Noé sucederá de nuevo en los días cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a leer eso, San Mateo 24 y el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús conectó 2 eventos, el diluvio y la segunda venida. Así que Enoc, cuando dijo que Dios iba a venir en juicio, estaba hablando de estos 2 eventos. Estaba hablando del diluvio, cuando Dios iba a juzgar a los impíos de la raza humana, y está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora, alguno estará diciendo, está bien, Pastor Borg, el profeta primero de la Biblia, Enoc, Dios le dio un mensaje de juicio, de que Dios iba a venir en juicio, pero ¿dónde está aquí la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Bueno, para esto hay que estudiar con cuidado. En la Biblia no todo se encuentra en la superficie.
Vamos a San Mateo, Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21. Está hablando de Enoc y del hijo que tuvo Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cómo se llamaba el hijo de Enoc? Se llamaba Matusalén. Ahora, eso es importante. Los nombres en el libro de Génesis tienen gran importancia. Más de 75 veces se enfatiza en Génesis la importancia del significado de los nombres. Por ejemplo, Abraham, Israel, Jacob, Sarai, Sara, Betel, Peniel. Cada uno de esos nombres tiene una importancia muy grande. Los nombres en Génesis no son meramente nombres, tienen un significado muy importante. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué significa el nombre Matusalén? En realidad este nombre se compone de dos palabras hebreas, es un nombre compuesto. La primera parte del nombre Matusalén viene del hebreo mut, que significa morir. La segunda parte del nombre de Matusalén viene del hebreo shalach, que significa enviar, morir y enviar. Juntando esas dos palabras, el nombre Matusalén significa cuando muera será enviado. Cuando muera será enviado. Inmediatamente uno se pregunta, cuando muera será enviado ¿qué? La respuesta es muy sencilla. Enoc, al ponerle a su hijo el nombre Matusalén, le está poniendo una profecía de tiempo. Porque está diciendo que cuando Matusalén muera, se va a cumplir el juicio del cual habla la Biblia en Judas 14 y 15. Es decir, cuando muera, será enviado el juicio del cual habló Enoc. Es decir, que Matusalén iba a morir el mismo año del diluvio. Y alguna persona dice, pastor, ¿usted tiene alguna forma de comprobar que Matusalén murió el año del diluvio? Bueno, no les estaría diciendo esto si no tuviera evidencia bíblica. En primer lugar, quiero mencionar que la tradición judía, que no la aceptamos como absoluta, pero la tradición judía explica que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Es decir, murió el año del diluvio 10 días antes. Ahora, la Biblia no dice 10 días antes, pero les voy a comprobar que la Biblia sí enseña que Matusalén murió el año del diluvio. Cuando muera, el juicio del diluvio será enviado. Noten lo que dice en Génesis el capítulo 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que anoten 187. Muy importante, desde que Matusalén nació hasta que tuvo a Lamec, vivió 187 años. Ahora, vamos al versículo 28. Dice, vivió Lamec desde cuando él nació 182 años y engendró un hijo. Y ese hijo se llamaba Noé. Así que tienen que sumarle a 187, 182. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice así, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron